Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí arrancando el mes de agosto, 2 de agosto, en el Toro por los Cuernos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Recuperados de las elecciones? Ay, bueno, en fin. Vamos a refrescarnos un poco, que falta nos hace, y tenemos la inmensa suerte de contar aquí en este plató. Mira, me ven a mí aquí con un abanico. Bueno, con un abanico porque es que es muy difícil hablar de España y de cine español, sobre todo sin el abanico, que es muy emblemático. Pues tengo la enorme suerte de contar en este plató con yo creo que el periodista cinematográfico número 1 de España. Si nosotros tuviéramos una industria cinematográfica de la categoría de Hollywood, este señor sería la figura número 1 de ese negociado. Es periodista cinematográfico, colabora en periódicos como El Mundo, en Telemadrid, en la televisión de Castilla-La Mancha, dirige un programa de radio en Radio Decisión Radio, que si ustedes de momento están un poquito despistados, les aconsejo que busquen Decisión Radio, y ahí dirige un programa dedicado al cine. José Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepa, ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú estupendamente, ya te veo. Encantado de estar contigo aquí disfrutando en mi de Ferrol. Sí, en tu Ferrol, que siempre dices que en es mi tu Ferrol, Ferrol, sí, la verdad es que siempre me encanta volver, y sabes que tengo la casa de mis padres, y para mí es muy importante siempre volver a las raíces, ¿no? Aunque yo llevo toda mi vida en Madrid prácticamente desde que era un adolescente, pero la verdad es que volver a Ferrol siempre me hace muchísima ilusión. Oye, verdad. ¿cómo encontraste Ferrol? Ahora que viene así al uso el tema. Bueno, a ver, mira, ¿Cómo lo has encontrado? Pues mira, Pepa, yo la verdad es que a Ferrol lo quiero mucho y soy muy crítico con él, precisamente porque lo quiero muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces vengo, y como siempre vengo cada 6 meses, cada 8 meses más o menos, es el tiempo que tardo en volver. Claro, veo muchos cambios que quizás la gente que estáis aquí todo el tiempo, pues no os dais tanta cuenta, ¿no? Pero claro, el Ferrol que yo tengo en mi mente, en mis retinas, no es el Ferrol de hoy. Para lo positivo y para lo negativo. A mí hay cosas que veo pues que me disgustan y que me entristecen, ¿no? Por ejemplo, yo he visto el ayuntamiento y a mí no me ha gustado la remodelación, porque realmente no es el ayuntamiento que hemos tenido siempre. Entonces, me parece que a nivel estético también hay que conservar las cosas como son en un principio, sobre todo porque es distorsionar un poco una imagen y una estética, incluso en el color. Es que es un color que no hemos tenido jamás en esta ciudad, ¿no? Entonces, a mí me choca, y a veces hay cambios que no estoy tan a favor, ¿no? ¿Y qué te parece la plaza? La plaza, ya no te digo el ayuntamiento, pero esa especie de plaza pues sin terminar. Tampoco entiendo por qué tiene que ser de arena. Creo que estaría muchísimo mejor de piedra. No sé por qué no pueden tener una fuente, por ejemplo, que hay muchas fuentes guardadas de otras zonas que se levantaron en su momento, y que tendría que tener una fuente central, porque es que no podemos olvidar que Ferrol es una ciudad, y es una ciudad importante. Esa es la clave. Ferrol es una ciudad, claro, no es un pueblo. No es un pueblo, exactamente. Esa es la clave. Entonces yo creo que eso significa muchas cosas, ¿no? Y yo creo que a veces aquí, se nos olvida un poco que Ferrol es una ciudad, y aparte una ciudad que marca, pero no solamente por su historia, sino porque es una ciudad muy relevante y una ciudad muy bonita. Tampoco entiendo cómo se puede levantar el empedrado, por ejemplo. Esos adoquines son parte de la historia de esta ciudad. Entonces, se pueden mejorar muchas cosas, pero yo creo que hay que reutilizar y poner de la mejor forma para que sea cómodo también, ¿verdad? Pero siempre conservando lo nuestro. Y restaurar no es cambiar. Restaurar es volver a darle toda su utilidad a lo que había. Efectivamente. Yo lo creo así. Muchas gracias por lo que acabas de decir, porque ha sido un diagnóstico. Además, tú que vienes esporádicamente, claro, y es lo que dices, me doy cuenta, claro, seguramente más de los que estáis aquí. Claro, claro, es que es como el comercio, ¿no? Ferrol, que ha tenido un comercio exquisito, porque aquí ha habido grandes tiendas, grandes boutiques, muchísimo mejor que otras ciudades de Galicia, muchísimo más grandes. Aquí teníamos un gran comercio, en mueblerías, en tiendas de ropa, en boutiques, en muchísimas cosas.
estábamos a la cabeza y eso no se puede perder. O sea, es que yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Tú no crees que Ferrol, si algo se caracterizó antes, dices en tiempos pasados, que en este caso siempre fueron mejores, tenía mucho estilo? Hombre, por supuesto. Ferrol tenía estilo, Ferrol tenía clase, Ferrol Claro. tenía glamour, Ferrol era Pues que era Ferrol. así. Y ahora mismo se ha perdido el estilo, se ha chabacanado, y yo creo que está perdiendo su esencia. ¿Crees que se puede recuperar? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que si la gente vuelve en primer lugar a comprar aquí, que es fundamental, yo siempre trato de comprar aquí todo lo que puedo. Siempre espero, incluso a determinadas cosas, a comprarlas en Ferrol, porque creo que hay que hacerlo. Sí. O sea, tenemos nosotros que potenciar nuestro comercio, tenemos que apoyar todo lo que sea nuestro para que podamos recuperar todo eso que tú dices y que además es así, porque en Ferrol siempre se ha vestido muy bien, siempre la gente ha tenido una línea de vida muy determinada, muy por encima de la media de muchas ciudades. Porque aquí sí es verdad que había mucho estilo, porque date cuenta que siempre ha sido, por sus circunstancias, una ciudad muy cosmopolita. Una ciudad que reunía gentes de muchas ciudades, incluso de gente del extranjero que venía a vivir aquí. Y eso ha marcado ese estilo del que tú hablas. O sea, yo creo que es una ciudad para el mundo, porque siempre ha sido así. Y eso no se puede perder. No podemos convertir a Ferrol en un pueblo pequeño y con unos parámetros estrechos, porque Ferrol siempre ha sido una ciudad que se ha proyectado hacia el exterior, marcando estilo, marcando belleza y marcando elegancia. Pues ahí queda. Yo creo que muchos de ustedes estarán totalmente de acuerdo con lo que dice José. José, lo mismo que Ferrol tiene un momento de declive, que confiemos, Hombre, confiemos que vaya para arriba, que consigamos revertirlo. Tú hablabas de Ferrol y yo estaba haciendo en mi mente un paralelismo con el cine español, Sí. que es tu gran especialidad, Sí. el cine. Totalmente. Entonces, tú tienes, bueno, multitud de obras escritas, tú has dedicado tu vida profesional Sí. a esto, y entonces yo veía las obras que tú has escrito y tú haces alusión a las grandes divas del cine español, que las ha habido, a los grandes galanes del cine español, Sí. que los ha habido, a los niños prodigios del Sí. cine español, que lo ha habido, a ese cine que con muy pocos medios tuvo una categoría y un glamour que ya lo quisiera el cine de hoy. Totalmente. ¿Cómo ves el cine de hoy con relación al cine de ayer? Y para empezar, y luego si quieres empezamos a hablar de Carmen Sevilla. Para lo que me preguntabas, a ver, estamos viviendo un momento muy complicado en el cine. Date cuenta que el público desgraciadamente no está acudiendo a las salas, acude de una manera puntual, pero las salas de cine no están incorporadas en la vida de las personas como lo estuvieron en un determinado momento. Y claro, eso para la industria del cine es muy complicado porque, claro, es que no se generan todos los ingresos que tendría que tener la industria, ¿no? Y aunque por muchos patrocinios que haya y muchas subvenciones que existan, no son suficientes como para apoyar el cine como debería. Entonces están haciendo absolutos milagros. Estamos en un proceso de cambio tan grande, es que la gente ya solamente ve las películas en plataformas, en su casa, en el momento que quiere. Es decir, tiene una capacidad para elegir cuándo y cómo y de qué forma, y eso, claro, va en detrimento de la gran pantalla, ¿no? Porque yo creo que nunca debemos olvidar que el cine visto en una sala No tiene color. no tiene nada que ver. En primer lugar, porque solamente estás a la película. Sí. No hay nada que te interrumpa, ni un móvil, ni cualquier cosa cotidiana que estés haciendo. En tu casa estás concentrado en esa película, entonces la calidad para visionar es absolutamente distinta. Claro. Y eso es muy, muy importante porque yo creo que el cine, que es evasión y que es un arte que realmente nos permite abrir una ventana al mundo de muchísimas maneras, pues requiere también esa atención especial. No, creo que ahora se está consumiendo el cine, entre comillas, un poco de esa forma, ¿no? O sea, que no estamos concentrados a veces en las películas, estamos viendo muchas cosas y ya la gente muy, muy joven le cuesta mucho centrarse y ver una película completa porque ahora lo que están acostumbrados por las redes sociales y todo es a ver vídeos muy cortos de muy poco tiempo y ya para ver una película de 1 hora y media o de 2 horas menos cuarto, de verdad que les cuesta fijar la atención tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, en todo ese cambio,
evidentemente, pues España se ha resentido mucho. O sea, el cine español está viviendo un momento complicado, pero aún así se están haciendo cosas muy válidas. Como tú bien decías, ha habido momentos muy importantes en el cine español. O sea, ha habido un momento que ha habido una industria realmente espectacular. Estamos hablando, por ejemplo, de los tiempos de Cifesa, que es que esas producciones estaban a la altura de Hollywood. Que hablamos de los años 50, 60. E incluso antes, en los años 40 se hacían unas películas muy, muy importantes, y a finales de los 30 también. Y después las coproducciones que hubo en España también fueron espectaculares, sí, porque además había coproducciones con Italia, con Alemania, con muchísimos países de Sudamérica, y coproducciones que merecían la pena, con grandes intérpretes. Era el momento para que nuestras estrellas también se proyectaran a muchos países, porque de hecho, pues estabas hablando de Carmen Sevilla, es que Carmen Sevilla ha sido famosa en muchísimos países, porque sus películas se estrenaban y tenían muchísimo éxito, o sea, igual que las películas de Sara Montiel, o de Marisol, o de Rocío Dúrcal, o de tantas estrellas de nuestro cine que de verdad han conseguido cotas increíbles de popularidad en las taquillas, ¿no? Y eso se ha hecho desde España. Había unos productores muy importantes, o sea, y aparte de productores gallegos, por ejemplo, como Cesario González, que bueno, que hizo por este cine, vamos, cosas increíbles, porque tenía una gran visión y realmente consiguió proyectar nuestra cinematografía a medio mundo, ¿no? Y también, bueno, y grandes productores, como por ejemplo también Bronston. Bueno, por supuesto. Que tenía aquellos estudios impresionantes. Es decir, que era una gran industria. Sí, claro que sí. Curiosamente, era una gran industria cuando no estaba subvencionada. Totalmente. Era una industria privada. Yo siempre creo que el gran cáncer del genio y de la libertad, y la libertad va de la mano de lo genial, porque solamente cuando uno es libre puede crear, el gran atentado contra eso son las subvenciones. En el momento en que tú empiezas a subvencionar una actividad, automáticamente ahí pierde. ¿Sabes lo que pasa? Que yo categoría. Creo que la gente además cuando tiene que conseguir algo, porque evidentemente pues tiene que cubrir unos gastos y solamente está jugándose pues su dinero o el de ese grupo, claro, tiene unas grandes responsabilidades, ¿no? Y a veces tienen que ser las cosas sí o sí, de la manera que sea. Entonces, yo me parece que están bien las subvenciones para algunas cosas, pero evidentemente todo lo que es, bueno, pues el patrocinio privado, particular, y el que los proyectos es fundamental. Claro. Es fundamental. Lo que pasa es que ahora, insisto, es que estamos viviendo un momento en el que tampoco te puedes arriesgar muchísimo. ¿Cuándo empieza el declive del cine español? A mí no me gusta decir declive, porque estamos teniendo grandes cineastas, tenemos actores buenísimos. Yo creo que ahora, hace como 10 años, estamos viviendo un momento complicado, pero en el que se están haciendo cosas muy válidas. Lo que pasa es que hay que ver cómo al final se coloca todo esto. ¿Sabes? Cómo al final el público se va adaptando, cómo si sigue conservando, porque de verdad que hay un intento por mantener las salas, pero ya veis que en las ciudades, no cuaja. Que es muy difícil. Pero sin embargo, cuajan películas extranjeras. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que en este país, desgraciadamente, seguimos un poco con esa idea de que lo exterior, lo de otros, parece como si fuera mejor, y no es así. Quiero decir, porque aquí tenemos gente muy formada, a todos los niveles, a nivel interpretativo, a nivel técnico. Hay grandes escuelas en toda España donde de verdad salen unos técnicos formidables. Y a nivel artístico, de verdad que la gente hoy está muy, muy preparada. Lo que pasa es que se tiene que dar un conjunto de cosas que no siempre se da, pero es que el público tiene que apoyar lo suyo. Era como lo que hablábamos antes del comercio en Ferrol. Es que si no compramos aquí, claro, el comercio se hunde, ¿no? Y, pues no será que el cine español de 20 años a esta parte está excesivamente politizado, siempre cayendo de un lado, y que la gente ya se ha hartado de eso. Mira, hay de todo. La política siempre marca, evidentemente, y a veces no para positivo, sino para negativo. Pero yo creo que hay producciones, de verdad, de todas las clases. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a veces el gran público no las conoce. ¿Y por qué no las conoce? Porque están muy poco tiempo exhibiéndose en las salas.
Claro, Y no da cuando tiempo. no da tiempo, porque es que hay películas que están una semana. Es que Claro, en una no da semana tiempo, no no puedes da ir a tiempo, verla. claro. O sea, y en una gran ciudad muchísimo menos. O sea, es que tú necesitas un margen para poder acudir a esa sala. Y a veces no existe. Sí, sí, Y no sí, existe, porque ¿qué pasa? Que la sala, muy bien, apuesta y proyecta esa película, pero lo que quiere es rentabilizar su sala porque si no tiene que cerrar. Claro. Y entonces va a éxitos seguros Claro. que tienen una gran publicidad Claro. que aquí, desgraciadamente, no nos tenemos. podemos permitir y que el público sí acude. Pero por eso, porque una película la llevan anunciando 3 meses antes de que se estrene. Y la gente ya la tiene en sus retinas, en su imaginario y quiere Claro, verla. claro. Porque ha visto un montón de cosas relacionadas con esa película. Pero aquí, desgraciadamente, no tenemos ese dinero para hacer toda esa promoción, que sigue siendo importante. Porque yo no sé qué película era, que decía que había costado, viene en la prensa Sí. estos días, 3 millones de Sí. euros, se ha subvencionado Sí. con 3 millones y de momento lleva recaudado 60.000. Claro, eso es una ruina. Pero mira, Luis Sanz siempre me decía que si una película costaba 3 millones de euros, imagínate ahora, habría que invertir prácticamente lo mismo En publicidad. para poder rentabilizar esa película como debería. Sí. Y si no hay esa inversión en publicidad, es que no se puede rentabilizar, es que la publicidad sigue siendo fundamental. Bueno, volviendo a la época dorada Sí. de nuestro cine, Sí. ¿tú qué destacarías? Bueno, porque tú, las grandes divas, vamos a ver, que no las hay hoy, por mucho que tú rompas una de las y digas, no, sí, que hay buenos, sí, pero lo que era aquello, desde luego, no se repite. No se repite una Aurora Bautista, no se repite una, bueno, ¿qué te cuento? Sí. Un Amparito Ribelles, Sí. esos, las grandes damas de la... Sí. de tú, interpretación. cuéntame, bueno, vamos a empezar por Carmen, que Sí. nos acaba de dejar. Sí. Carmen Sevilla, la belleza número 1, la monería, el encanto. Bueno, una maravilla. Yo creo que es uno de los rostros más importantes, no solamente de nuestro cine, sino del cine de lengua hispana, por supuesto, e incluso en algunas revistas, pues su rostro está entre los rostros más bellos del cine mundial, Sí. porque realmente Era divina. su fotogenia era maravillosa, su sonrisa era incomparable. Divina. Y aparte es que Carmen era muy buena actriz, porque yo siempre digo, estos días con su fallecimiento, Sí. pues se ha recordado mucho, lógicamente, pero claro, las últimas generaciones se han quedado con la Carmen Sevilla de televisiva, Sí. del telecupón, Que de una no serie de es- trabajos que no tienen nada que ver con la dimensión de Carmen Sevilla como estrella, ¿no? Porque Carmen Sevilla es que ha trabajado durante 4 décadas en el cine, ha hecho trabajos importantísimos como actriz, no solo como una actriz guapa, sino como una actriz llena de registros, llena de matices, y que solamente hay que ver la venganza de Bardem para saber lo que es Carmen Sevilla como actriz. Y como esa película tiene muchísimas, en épocas muy distintas. En su momento, en los 70, apostó por nuevos realizadores, trabajando con Eloy de la Iglesia, por ejemplo, con gente que estaba marcando una pauta y demostró que podía hacer otras cosas. Quiero decir, con Luis Lucia todas las películas que hizo también fueron increíbles en los años 40 y 50. Quiero decir que es una mujer que ha sabido evolucionar con el cine y que si en un momento lo dejó fue por amor, porque su verdad. segundo marido se lo impuso, ¿no? Sí. Pero ella tiene una carrera absolutamente extraordinaria que está ahí, ha dejado un legado cinematográfico importantísimo y que yo espero que poco a poco se vaya revisitando y que las televisiones pues proyecten sus películas, porque ¿sabes lo que pasa? Que a veces los programas que están dedicados a esto siempre ponen la misma película. Es verdad. O 2 películas, y parece que solamente tuvieron esas películas, ¿sabes? Y a mí eso me da Claro. mucha pena, y es solamente porque tienen los derechos de esas películas, no por otra cosa. Y entonces, claro, claro. si solamente han comprado esos derechos y tienen aquellos, lo que repiten hasta la saciedad. Y claro, el público a veces se queda con esa imagen y se piensa que Claro, claro. Carmen solamente ha hecho El balcón de la luna, que la hemos visto muchísimas veces, ¿no? Con Lola Flores y Paquita Rico, por ejemplo. Pero Carmen ha hecho de verdad que una carrera buenísima. Yo sé que estaba súper contenta, ya me decía José, yo es que estoy muy contenta con mi carrera de cine. ¿A ti qué te parece? Y yo, hombre, Carmen, yo creo que has hecho cosas muy buenas.
Y de lo único que se arrepentía ya al final Sí. es que ella en su momento la llamó Pedro Almodóvar para hacer una película y ella no quiso y decía, no sé si la tenía que haber hecho. Pero, Pues a lo mejor sí. pero claro, como su marido no estaba Muy de acuerdo. y todo, Sí. pues eso se quedó... Sí, porque ella se retira a la ahí, finca sí, y exacto, estuvo mucho tiempo. y porque le va mal en la finca al marido, empieza con Totalmente, el telecupón. si no, no hubiera Si no, vuelto, no ¿eh? hubiera vuelto. No, no, O sea, totalmente. que Entonces, eso fue así, pero Carmen de verdad que aparte era una mujer con una... y luego Carmen en Hollywood. Bueno, En por Hollywood supuesto. conquistó a Hollywood, lo puso de rodillas. Sí, y aparte tenía un contrato de 7 años que ya no quiso seguir, no quiso firmar, porque ella le gustaba mucho estar en España, ¿sabes? Sí. A ella lo que le gustaba era, sí, viajar a países, hacer estrenos, pero estar un mes, Volver 2 a meses casa. y volver a casa. Ella era muy española, le gustaba mucho cómo se vivía en España, y entonces lo de marcharse No a lo Estados llevaba bien, Unidos ¿no? tantísimo tiempo, no lo llevaba ella muy bien, pero de verdad que yo tuve la suerte de conocerla muchísimo y era una mujer excepcional en todos los sentidos, muy generosa, muy simpática y de una belleza, Pepa. Impresionante. Bueno, es que cuando era mayor, es que daba igual, o sea, es que era una cara... Sobre todo esa sonrisa. Esa sonrisa Esa que te llena- especial que lo te llenaba todo, conquistaba, te conquistaba. ¿eh? Es Era, que era es- verdaderamente formidable. Ella era así, yo estoy muy agradecido de ser su biógrafo y de que haya confiado en mí en tantas ocasiones y de haber compartido muchos momentos Entonces de su vida remitimos a personal. su biografía, quien le interese, escrita Sí, por ti. editada por ti. Otro gran mito formidable es Sara Montiel. Sarita Montiel. Sí, bueno, también una mujer excepcional. Pero tú ¿eh? ahí también hiciste mucho, Sí, escribiste sí. mucho, la conociste mucho. La conocí mucho. Y fue he sido un su boom en biógrafo. Hollywood también. Sí. Ella sí fue un boom increíble. Ella se pudo quedar en Hollywood, porque además También. estaba casada con uno, como sabes, con uno de los directores más importantes del momento, que era Anthony Mann. Anthony Mann, sí. Lo que pasa es que fue tal el éxito que tuvo con el último cuplé, que nadie confiaba en esa película, que ella vino a rodarla, pero se volvía a Estados Unidos como, bueno, voy a hacer No esto. me digas. Sí, ella vino a rodar eso y se volvió a Estados Unidos y nunca pensó, porque era una película que tenía muy poco presupuesto, era una película, esto no todo el mundo lo sabe, pero que las canciones las iba a cantar Concha Piquer. Anda. Sí. Y entonces lo que pasa es que Concha Piquer al final pues no llegó a un acuerdo. Y fue por lo que ella cantó. Dijo, bueno, pues yo puedo cantar. Y Anda. por eso cantó las canciones del último cuplé. Y eso fue Lo que le dio uno de sus grandes sí, éxitos. Y aparte de reportarle una gran fortuna. Porque fíjate, Pepa, que cuando, bueno, se iban a grabar los discos de la película. Entonces, claro, como cantante no era muy conocida, ella dijo, bueno, pero yo quiero el 50% del royalty. Y a los productores le dijeron, Vale, pues fenomenal. venderemos uno. Lo que tú quieras. Y ahí comenzó la gran fortuna de Sara Montiel. Fíjate, con el último cuplé. Sí, por eso ese 50% de los royalties, que desde luego nadie esperaba Claro, que porque eso además- fuera un boom mundial. Claro. Porque el último cuplé no solamente triunfó en España, sino que triunfó en muchísimos países y fue una película que dio prácticamente la vuelta al mundo, se dobló y realmente ya tuvo muchísima repercusión y ya a partir de ahí... Es lo que le hace Sí. que vuelva a España. Sí, claro, ella dice, bueno, es que este es mi momento, su marido, bueno, pues en principio no sabía muy bien lo que iba a pasar y ya claro, le ofrecen la violetera, que la iba a hacer Carmen Sevilla, sí, pero ya tenía el guión Carmen, No me pero fue digas. tal el éxito que tuvo Sara Que- que le dijeron, no, la va a hacer Sara Montiel. Y otro gran Y otro éxito. gran éxito. Hombre, fíjate si fue éxito Buah. que en Francia, en París, se iba a estrenar El puente sobre el río Kwai y hubo que retrasarlo un mes. No me digas. Sí. O sea que es que estas cosas la gente No las no sabemos, las sabe. O sea, claro. piensa, bueno, sí, de Sarita, sí, aquí, bueno, en algún país de Sudamérica. No fue así. El mundial. Sí, fue un éxito cine. mundial. Sí. En esa primera década, después del último cuplé, Sara tiene un éxito que la proyecta al mundo entero. Sí, sí. Y después de Carmen y Sara, ¿con quién te quedas? Hombre, vamos como a ver, grandes actrices. yo te diría, como fenómenos cinematográficos tendríamos que decir a Marisol. Marisol. Porque Marisol recorre el mundo entero.
O sea, la proyección que hace de sus películas, que serán mejores o peores, pero como fenómeno cinematográfico y como estrella que mueve, estrella infantil y juvenil que mueve masas, nada es comparable. Solamente Joselito y algo así. Pero quiere decir que Marisol mueve masas en el mundo entero, en Japón, en el continente africano. Claro, es que esto no lo sabemos. Claro, actuaba en los mejores programas de Estados Unidos, en Ed Sullivan Show. O sea, es que cuando tú te metes a buscar todo esto, o tienes la oportunidad de, como yo en el caso de Marisol, que tuve la suerte de que ella colaborara en mi biografía y que yo pudiera entrevistarla y todo, cuando no hace absolutamente bueno, eso nada. Es un hito para ti, ¿eh? Eso ha sido muy importante en mi carrera y además tengo que decir que gracias a todas, pero gracias a ella también, a Rocío Dúrcal, yo he tenido también abiertos muchos países de Sudamérica donde yo he podido ir a televisiones, donde yo he podido hacer muchas cosas, porque ellas me han abierto, ¿sabes? Esas puertas, y yo le voy a estar siempre enormemente agradecido por su generosidad, porque yo cuando empecé en esto era muy, muy joven y ellas confiaron en mí. Y la verdad es que les debo muchísimo, ¿no? Porque desde luego en todos los países donde he estado en Sudamérica me han recibido fenomenal. Pero además, como dices tú, Marisol es una mujer que después de todo el éxito impresionante, yo creo que a raíz de casarse con Gades se retira completamente de eso y no da, pero vamos, pero no. Es que ni un canutazo a la prensa, no, porque nada. ¿Sabes lo que pasa, Pepa? Es que Marisol quedó muy saturada de todo. Tú date cuenta que, claro, es que fue mucho, llevaba una vida como si fuera un jefe de Estado en cuestión de agenda. O sea, es que simplemente tú cuando ves las fotos que hizo Marisol dices, bueno, tenía que tener una sesión de fotos prácticamente al día, porque es imposible que exista en este periodo de tiempo tantísimas fotografías que siempre, aún los profesionales, descubrimos cosas nuevas. Y dices, ¿y esto cuándo se hizo? Y es que, de verdad, que es que no solamente era rodar sus películas, era la promoción mundial. Ella se promocionaba una película durante 4 o 5 meses por el mundo entero. Por el mundo entero, claro, porque las cosas del rayo de luz y todas esas maravillas, todo eso, y ha llegado un ángel, aquello fue un sueño. Cuando ella rueda Ha llegado un ángel, enseguida la Columbia, la productora de Hollywood, le quiere comprar el contrato a Goyanes. Fíjate. O sea, que imagínate cuál sería la dimensión. Y le dice que le paga lo que quiera. Lo que pasa es que, claro, Manuel Goyanes dice que de ninguna manera, que no le interesa nada, porque ella era la mina de oro. Era su gran negocio en el cine. Sí. De hecho, Manuel Goyanes, que tenía unas producciones muy importantes, deja todo para centrarse en Marisol. Yo creo que no hay que decir mucho más. Es decir, no produce nada más que sus películas y se centra en ella. Porque ella no solamente, es que es todo el merchandising que se crea alrededor, Pepa, yo no sé si tú lo recordarás, pero es que ella tenía su propia muñeca, álbumes de cromo, recortables, todo un mundo que solamente se había visto algo así en América, ¿no? Con Shirley Temple. Con Shirley Temple, o Judy Garland, o sea, que decir, este tipo de fenómenos mundiales. Y ella está dentro de esos parámetros, es que es increíble todo lo que existe de ella. Entonces, ella quedó tan saturada. Decía, es que yo lo que quería, a mí me ha dicho, yo vivía ajena al mundo de una niña normal, de una adolescente normal, y yo vivía fuera de la calle, fuera de todo, aislada y en un mundo de personas mayores. Claro. Y yo creo que ella estuvo así hasta los 35 años, y ella llegó un momento que dijo, se acabó. Y ella, a la vista de todo este recorrido, ¿tiene una gran fortuna? ¿Qué va? ¿Cómo es posible que no sea así? Ella vive bien como cualquier persona normal, ¿no? Pero por eso digo, pero tendría que haber tenido una grandísima fortuna. Por supuesto, hay que preguntárselo a quién se la quedó. ¿Quién se quedó esa fortuna de Marisol inaudita? Porque las cantidades de las que hablamos son ingentes, ¿eh? Estamos hablando de millones de dólares y de unas cantidades que sería muy difícil precisar, pero vamos, que desde luego a su bolsillo... Desde luego ella no se la llevó. No, aparte, para nada. No, en absoluto. Ella vive bien, pero como cualquier persona que vive, no como una gran estrella. Sí, que fue una gran estrella, fíjate mundial. Entonces, no, ella no tiene ni ese dinero ni nada, pero bueno, hay gente que sigue viviendo así, ¿no? Que sigue viviendo muy bien de aquellos réditos, no decimos más, ¿no? Pero, y luego, por ejemplo, bueno, pero ahora vamos un minutito a publicidad y seguimos.
Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Ya con ustedes otra vez y volvemos a hablar de los grandes, de las grandes que estamos hablando ahora de ellas. Rocío Dúrcal. Sí, Rocío Dúrcal tiene para ti una especial ternura, sí, porque la conociste mucho, ¿no? La conocí muchísimo y aparte era una persona encantadora. Tú date cuenta que yo tenía una gran amistad con Luis Sanz, mis padres también, y ellos también me abrieron las puertas de muchas cosas, ¿sabes? Luis Sanz conmigo se portó fenomenal. Yo no le hice todo el caso que debería, la verdad, porque él me propuso muchas cosas que yo en su momento no quise hacer, como presentar un programa de televisión, pero yo era súper joven. ¿Y por qué? Y me parecía, pues porque tenía 20 años y de repente no te presentar en la primera me parecía que ya llegaría ese momento. Bueno, no le hice en muchos casos cosas y me arrepiento, ¿no? Pero él me abrió las puertas de Rocío Dúrcal y de otras muchas estrellas. Y la verdad es que con Rocío hemos tenido una relación fantástica. Y yo creo que, fíjate, es de las estrellas más entrañables que yo he conocido, que han sido muchas. Sí. Porque era una persona tan humana, tan cercana, tan gran artista en el momento que tenía que serlo, pero después también muy sencilla en las distancias cortas, Pepa, y eso es muy importante, ¿no? Es importantísimo. Sí. Y ella además tuvo una vida complicada porque tuvo muchos, los hijos que tuvo, se tuvo que quedar aquí el marido, ella tenía que hacer las grandes giras, ¿no? Sí, ¿qué es lo que más destacarías de Rocío? ¿Fue una mujer feliz? Bueno, yo creo que era una mujer muy alegre, para empezar, entonces sabía enfocar todo de la mejor forma siempre. Pero tú date cuenta que ella desde los 14 años que empieza en esto, no para, o sea, es que ella empezó siendo prácticamente una niña, una adolescente de 14 años, quiero decir, era muy, muy pequeña. Y entonces, a partir de ahí tiene tal éxito que es que no paró nunca. Primero con su etapa de cine, que duró casi 2 décadas,
y después con el boom de la canción que consiguió en México y que pudo llegar a muchísimos países, ¿no? O sea, porque tuvo un éxito increíble que, como tú bien decías, pues a veces no podía compaginarlo con su vida personal, claro, porque tenía tantísimos compromisos, tanto que viajar, que a veces me decía, mira, a veces me queda como, ¿sabes?, como que no le he dedicado a mis hijos todo el tiempo que hubiera necesitado, que tampoco era verdad, porque ella siempre trataba de llevárselos cuando podía, siempre trataba de estar con ellos en momentos clave, pero es que no siempre era posible, claro, porque sus giras eran muy largas y de repente pues todo era más complicado, y aparte no es como hoy en día, es que hace 30 años o 40 pues no se viajaba de una manera tan fácil, ni había tantos vuelos. Y las giras, por ejemplo, que podían consistir en ¿cuántos meses? Pues 2 o 3 meses. Fíjate. Perfecta, sí, pero es que después volvía, descansaba 15 días y tenía otros compromisos ya. O sea, es que ella prácticamente estaba fuera de España a lo mejor 7 meses al año, 8. Sí. Que son muchos. Entonces, pero claro, cuando tú tienes una carrera de esa dimensión, Pepa, es que realmente no puedes hacer mucho más. De hecho, Junior deja su carrera en la música para poder estar pendiente de sus hijos y también para acompañarla a ella, porque es que si no, no veían ni a ella, ni a sus hijos, ni a nada. Porque si tenían 2 carreras ya cada uno por su lado, era imposible compaginar la vida familiar, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tuvo una vida primero muy corta, porque desgraciadamente falleció, como sabes, muy joven. Sí. Y después tan intensa a nivel de trabajo, que yo creo que a ella le quedó también mucho por vivir en su faceta personal, ¿no? Sí. Porque, claro, cuando tienes tantos compromisos... Es que ella se muere muy joven. Bueno, es que se muere con 60 años prácticamente, todo es que eso hoy en día no se da, pero es que además, cuando tienes tantos compromisos, Pepa, pues resulta que tu vida se pasa rapidísimo, porque estás de aquí para allí, para allá, para allá. Claro. Si nos pasa a otros niveles y que a veces dices, Dios mío, solamente hago cumplir con compromisos, ¿no? Y cuando a veces vives tú, a mí también me ha pasado con mis padres, no creas, a otro nivel, sí. Yo ahora que ya no están, desgraciadamente... ¿Has echado de menos el no estar mejor más con ellos? Sí, fíjate, ahora que, a ver, yo estaba con ellos y los veía, pero yo me he perdido mucho a mis padres también. Quiero decir, porque cuando estás fuera de casa, cuando viajas mucho, cuando tienes tantos compromisos, pues es que sí, los ves y ellos... venían a Madrid ya después porque estaban aquí, pero es que a lo mejor venían 15 días, pero pasaban 3 meses sin vernos, y así al final, ¿qué te veías al año? 2 meses, como muchísimo, y al resto no. Y eso que hoy en día, yo, que te advierto que no soy muy de todas estas comunicaciones y tal, porque me parece que te restan mucha intimidad y mucha cosa, eso sí que es positivo, porque mantienes un contacto directo con los que quieres. Pero no es lo mismo, Pepa. No, claro. Quiero decir, o sea, es que el contacto cotidiano, el estar comiendo con tu familia, compartiendo cosas sin que tengan que ser importantes, pero eso te resta mucho, y cuando no están ya, ¿verdad? Pero bueno, tú decides una vida, una profesión, y tienes que ser consecuente también con ella, ¿no? Completamente. Ahora, también lo que te da pena, volviendo al caso de Rocío, es que una mujer que tú me has hecho un matiz perfecto, cuando yo te he dicho, fue feliz, y tú me has dicho, era muy alegre. Claro, es que es distinto. Claro. Es que es distinto, porque la persona alegre, la persona optimista, la persona que es luminosa, claro, tiene mucho. Totalmente. Pero ¿hasta qué punto es feliz o es una generosidad inmensa que regala esa alegría y ese positivismo y esa positividad, mejor dicho, a los demás? Porque lo que fue una pena, que yo creo que si Rocío ve lo que luego pasó, se hubiera entristecido un poco. Bueno, a ver, es que Rocío era el alma de esa casa. Bueno, Rocío, Marieta, que tú le llamarías. Por supuesto, sí. Pero era el alma de esa casa, ¿no? Y yo creo que a ella pues no le gustaría ningún tipo de desencuentro a ningún nivel. Ellos, y sobre todo porque siempre ha sido una familia muy unida y que, bueno, pues nunca ha dado nada que hablar. ¿Pero esos desencuentros fueron fruto de la prensa? ¿Realmente hubo esos desencuentros hubo problemas, o hubo problemas, algún problema? Hubo problemas de herencia, como siempre. Porque había una fortuna muy importante, y sabes que cuando hay fortunas tan importantes, y sobre todo también en otros países, en otras cosas, era bastante complicado todo, no era una cosa sencilla, y sí hubo problemas porque también
Junior primero pues intentó hacer las cosas a su manera y sus hijos no estaban muy de acuerdo, ¿no? Yo ahí no tengo nada que decir porque cada uno gestiona sus cosas de la mejor manera, como sabe y como quiere. Pero evidentemente sí hubo conflictos y claro, sorprendió sobre todo porque siempre fue una familia pues muy unida y que nunca pues dio ningún titular en negativo fuera de lo que es el trabajo y aquello había sido una pena y una vida familiar muy bonita, ¿no? Entonces sí, pero son cosas que pasan en todas las familias, ¿no? Y sobre todo además hay que ver las situaciones y cómo se producen, porque yo te puedo garantizar que sus hijos, que los conozco, son muy buenas personas, sus hijas son encantadoras. Lo que pasa es que no siempre se llega a un entendimiento, después llegaron, Sí. Después llegaron a ese entendimiento, pero hubo un proceso porque las cosas ellos no las veían muy claras. ¿Qué otra biografía hiciste? Bueno. ¿A qué personaje tuviste la suerte de analizar? Sí, bueno, Joselito también, bueno, pues siempre tuvo una relación estupenda. Joselito. Sí, y aparte ha sido, pues yo creo que una persona que ha tenido muchas luces y muchas sombras, con una vida muy difícil, que fue una gran estrella del cine y de la canción, porque su voz era absolutamente prodigiosa. Increíble. El pequeño ruiseñor. Totalmente, pero aparte triunfó en el mundo entero, en Francia era y sigue siendo un icono, en Estados Unidos, en todo, pero después tuvo muchos problemas, como sabéis, en su vida personal y lo pasó realmente mal y fue una vida también llena de luces y sombras, ¿no? Entonces quiero decir que es también una vida marcada por las situaciones difíciles, trágicas, porque a veces la vida es así, Pepa, sí, es verdad. que te lo da todo y de repente te lo quita. Te lo quita y como yo digo, es caída libre, ¿no? Sí, es a verdad, los infiernos, es verdad, habiendo tocado la gloria, sí, pero también le pasó un poco a Amparo Muñoz, ¿sabes? También. A la que conocí mucho, a la que quise mucho y de la que estaba escribiendo su biografía cuando falleció, porque ella tenía una biografía anterior de la que no estaba muy contenta, me llamó, porque teníamos una relación muy buena, me dice, José, vamos a hacer otra biografía, porque esta no me quedé muy contenta, y empezamos a hacerla, y como a la mitad del proceso ya se empezó a poner malísima, y ya no pudimos continuar, ¿ves? Otra estrella que fue Miss Universo, que tuvo el mundo a sus pies. Y que de repente entró por un camino equivocado, pero, el mundo de la droga. Pero por bondad, fíjate. Por bondad, pero entra en el mundo de la droga directamente. Pero porque no tiene esa fuerza, porque era una mujer tan delicada, tan sensible, esas mujeres que las puedes influenciar de una manera fácil. Sí. Y entonces, como yo digo, o sea, es que todo lo que hizo, todo lo que pasó, fue por no saber decir un no rotundo a muchas cosas. Tuvo la desgracia de que entrara gente en su vida que no tenía que haber entrado, fíjate. y por no cerrar esas puertas con fuerza, pues le pasaron muchas cosas, ¿no? Y porque vamos, yo sí que te puedo garantizar que con el trato que he tenido con ella, que era una mujer de una sensibilidad exquisita, de un corazón increíble y de una belleza, Pepa, bueno, aun cuando yo la conocí era increíble, de verdad que sí. Y sin embargo, fíjate, o sea, la vida te lo da todo. Sí. Se murió muy joven. Muy joven, no tenía ni 60 años, fíjate. O 50 y pico de años, y en unas condiciones muy malas. Fíjate. Entonces tú fíjate a veces cómo la vida te lo da, te lo quita, como no tengas un poquito el dominio del timón y no digas voy a dirigir yo porque con fuerza. Grandes actores, por ejemplo, que estaban mendigando hace tiempo pues una residencia precisamente de actores, porque ellos tienen un régimen de ingresos y de gastos muy complicado. Tú lo has dicho. Muy complicado, que como no estén muy bien asesorados, se pueden quedar de la noche a la mañana. Y muy centrados, Pepa, es verdad. Porque sabes lo que pasa en el mundo de la interpretación, en el mundo del espectáculo en general, que a veces hay etapas en las que se gana muchísimo dinero, es verdad, y que puedes vivir como un príncipe, es verdad, pero eso se termina. Entonces, la gente que no tenga los pies sobre la tierra y que no sepa decir, bueno, esto para cuando no haya, y tener una vida pues buena, pero más o menos normal, sin grandes dispendios, al final después pasa factura. Pasa factura. Y ¿sabes lo que pasa? Que tampoco es tan fácil, cuando estás en tus momentos buenísimos, saber ver todo eso. Es muy difícil. Y tener porque te parece que ya todo va a ser así. Exactamente. Y no te das cuenta que la vida es la ley del ascensor. Subes y bajas. Entonces tener esa previsión para decir, bueno, esto para cuando sea mayor o para cuando las cosas no vayan bien o tal.
yo me he encontrado a mucha gente en el mundo del espectáculo, que no diré sus nombres, pero que hoy en día incluso siguen ocupando pues, grandes carteleras, que si la gente supiera los momentos malos que pasan, se quedaría impactada. Sí. Porque Sí, yo sí, conozco a sí, gente, grandes seguro, nombres, ¿verdad? que Seguro. yo cuando de repente me enteré que vivían ¿Cómo vivían? como vivían en un trastero, Fíjate. en un trastero, te hablo de Fíjate. nombres con letra dorada, ¿eh? Fíjate. Sí, a lo mejor vivían en Ortega y Gasset, pero es que el piso lo habían vendido y conservaban el trastero. Y vivían en el trastero. Es que eso es muy duro, ¿eh? Claro. Es que son cosas que a veces te Sí, impactan, no, ¿no? te impactan Y el mundo... y es un mundo complicado, ya te digo, en ese sentido, porque, por ejemplo, hubo personalidad, bueno, otra personalidad, Lina Morgan, por ejemplo, Sí, sí. pero Lina era más empresaria, si tú quieres. Pero Lina, a ver, también falleció muy joven, desgraciadamente. Mira, Lina me pidió que le hiciera la biografía y yo no se la pude hacer, es una de las cosas que me arrepiento. No me digas. Sí, sí, hay dos personas que me pidieron que le hiciera la biografía, una fue Aurora Bautista y otra fue Lina Morgan. Y yo tenía en esos momentos muchos compromisos fuera y le dije, sí, lo vamos a hacer, pero un poquito más adelante. Y ya después pues fue imposible, ¿no? Por eso Sí, te digo que a veces sí, tienes que sí, coger las sí, cosas sí. En el cuando momento, te vienen, sí. porque después ya, por el motivo que sea, no se pueden hacer, ¿no? Y el caso de Lina es distinto, porque Lina era una hormiguita. Lina ha sido de las actrices que ha sido capaz empresaria, que se ha comprado su teatro maravilloso, La Latina, que ha sido capaz de, bueno, pues de hacer en su momento cine, pero después tener unas funciones que funcionaron maravillosamente porque ella tenía mucha visión comercial para todo. Sí. Y era una gran empresaria de números. Que Ahí eso está. es muy importante, Muy, no hombre. solamente ser artista, Claro. sino ser empresario de números. Claro, claro. Y cuando tienes la desgracia de que tú no eres empresario de números, ni nadie que esté a tu alrededor se preocupa de verdad de eso, ¡puf! pues O pasa lo lo que dejas pasa. en manos de gente De no gen- adecuada. exactamente, Oye, ahora mismo no es del mundo que estamos hablando, Sí. del cine, ni Sí. del teatro, ni de la televisión, pero es del mundo de la radio. Sí. Mayor icono que Luis del Olmo Por supuesto. no se Por conoce. supuesto, por Luis del supuesto. Olmo, ¿qué no habrá ganado? Totalmente. Luis del Olmo ahora mismo está con el cielo y con la tierra porque el administrador, que era íntimo amigo Claro. suyo, parece que le chuleó todo el vida y por haber. Claro, pero es que esto parece tan insólito, pero es que en Y estos pasa. mundos pasa. ¿Y por qué pasa también, Pepa? Porque cuando estás estás inmerso en una vorágine de compromisos, de trabajo, de todo, no puedes estar pendiente de muchas cosas. Claro. Declinas las responsabilidades en alguien en el que confías. Y claro, si te traiciona de esta manera es que te quedas, bueno, también le ha pasado a Carmen Maura, a cantidad de gente, Carmen que Maura lo digo porque ya lo ha también. dicho, ¿no? Sí, sí. Pero quiero decir, o sea, gente que tenía patrimonios importantes y que de repente confían en una persona y bueno, pues les lleva a la ruina más absoluta, ¿no? Completamente, Entonces completamente. es que- Otra grande, Concha Velasco. Sí, fíjate, ahora está viviendo también momentos complicados Muy porque complicados. está malita. Yo también la conozco mucho, a sus hijos también, a Manuel, que es encantador. Y fíjate, yo creo que es una mujer que ahora al final la vida no la ha tratado bien. Fíjate que ha conseguido todo, porque ha trabajado más que ninguna, o sea, ha tenido éxito siempre, ha estado siempre en la cúspide de la fama, de la popularidad, de trabajar en todo lo que ella ha querido, pero sin embargo esos últimos años han sido complicados. Sí, de salud Porque y de también salud, económicos. económicos también. También. Porque es increíble que una persona, una estrella de este país de esa magnitud, que ha trabajado lo que ha trabajado ella, Pepa, porque ha Y sido en todos los registros, en además. todos los registros, en el cine, en el teatro, en la televisión, como presentadora, todo, Todo. lo ha hecho todo. Y todo con éxito, cuidado. Sí, sí. Y que Y de repente ella se vea con estos problemas económicos, con estos problemas de salud, o sea que realmente estos últimos años, esta última década sobre todo, ha sido para ella durísima, ¿eh? Pero estamos viendo que analizando todos y cada Sí. uno de estos personajes, a todos la vida les ha dado muy duro, ¿eh? Y no los ha tratado muy bien a todos ellos. ¿Quién se mantiene hoy que tú digas, oye, fue un mito y lo sigue conservando? Pues es ¿Tenemos que- a alguien no, pero es que es, o no? es que es muy difícil. Es difícil. Pero yo creo que sabes lo que pasa, que también cuando hay esos picos de tantísimo éxito, de tanta luz, mantener eso, pues Es yo te diría Rafael, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Que Rafael sí ha conseguido
estar ahí siempre, mantenerse en la cúspide y siempre como una superestrella desde hace 60 años, más de 60 años. Ahí yo creo que jugó un muy buen Pero papel Natalia. Natalia Figueroa era lo que yo te decía antes. Es verdad. Que cuando tienes una compañera, en este caso como Natalia Figueroa, que es una mujer inteligentísima, a la que tengo la suerte de conocer también. Yo creo que jugó muy bien el Hombre, papel. por supuesto. Y aparte se ha preocupado mucho de muchas cosas, ¿no? Sí. Estoy seguro de que si Natalia no hubiera asistido, probablemente Rafael, igual no, pero a lo mejor hubiera tenido otro destino, ¿no? Sí. Pero es que cuando tienes a alguien al lado que se preocupa tanto por ti, pues hay cosas que no suceden tanto, ¿no? Pero Rafael, pues sí, sigue estando ahí. En su momento hizo mucho cine también, con mucho éxito, pues se centró en la canción, pero llevan, vamos, llenando estadios y vamos, en el mundo entero también, o sea que es de las pocas estrellas que siguen ahí. ¿Y qué me dices? Porque ahora, al hablarme de Aurora Bautista, sí, no puedo por menos que pensar en Locura de Amor. Sí. Y al hablar de Locura de Amor, no puedo por menos que pensar del cine español. Sí. Del cine español, el cine histórico español. Sí, sí. ¿Qué maltratado ha estado el cine histórico español? Porque nuestra historia es alucinante desde el principio hasta el final, con momentos espectaculares que si la hubiera tenido Hollywood, desde luego hubiera hecho la bomba, porque ellos simplemente con un fuerte Apache ya han hecho auténticas epopeyas. Pues te cuento, si hablamos, pues ¿qué te puedo decir yo? Pues desde un Alcázar de Toledo, sí, pasando por pues hace unos días, las Navas de Tolosa, con la cosa de los tres reyes, los reyes católicos, todo lo que ha sido nuestra historia, las grandes mujeres de la historia, desde Doña Urraca, pasando por Doña... Todo. ¿Cómo no se ha explotado eso? Hombre, sí se han hecho cosas, lo que pasa pero es muy que hubo un momento en que todo eso, pues todas las grandes películas de Cifesa, por ejemplo, hablamos de Agustina de Aragón, por ejemplo, todas esas películas que se hicieron y que estaban muy bien hechas. ¿Dónde están? Y que, bueno, ahora las tiene Enrique Cerezo, que es el dueño de todas esas películas. Es el que tiene los derechos de todas esas películas. Todas esas películas. Eso está ahí, lo que pasa es que se pasan poco y la gente las olvida. Ahora hay un canal que se llama Flixolé, que es de Enrique Cerezo, es una plataforma además que es que tienes que pagar muy poquito al mes, yo no sé si son 6 euros, 7, y tienes, bueno, cantidad de películas. ¿Y cómo se llaman? Flixolé. Olé. Sí. Y entonces pagando, pues eso, yo no sé si son 5 euros o 6, bueno, muy poquito, es una cantidad casi simbólica. Ahí, ¿no?, tienes todo el cine español. Muchísimo, muchísimo, porque esto, casi todo el cine que tiene Enrique Cerezo, que tiene la mayoría de las películas de este cine, y las puedes disfrutar, ¿no? Y es una manera, porque si estás esperando a que las televisiones las programen, no, pues es muy difícil. No. Pero de todas maneras, a colación con lo que decías, todo ese cine de Cifesa que estaba tan bien realizado, como si fuera Hollywood, hubo un momento con el paso a la democracia y todo que eso se denostó. O sea, todo lo que se hacía... todo lo que se hacía en la época de Franco, incluso había que suprimirlo. Incluso anterior, porque se consideraba que era algo ya obsoleto, que había que superar y que había otras etapas. Y claro, es que no es así, porque en esas décadas se hicieron cosas absolutamente maravillosas. O sea, y que han pasado a la historia no solamente del cine español, sino del cine mundial, como puede ser, por ejemplo, La tía Tula, ¿no?, que es una de las películas, de las grandes películas de nuestra cinematografía, además protagonizada por Aurora Bautista, como sabes, y por Carlos Estrada, y que realmente, o sea, que es una película que la revisitas y siempre le encuentras cosas maravillosas. Claro, el texto era de Unamuno también, aunque estuviera guionizado, pero quiero decir, pero que hay de categoría, de nivel, tanto interpretativo como de dirección de todo, y como de guión. De todo. Porque tener, ya te digo, el texto de Unamuno, tela, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes joyas que están ahí. Hay grandes joyas que están. Lo que pasa es que a mí lo que me da pena a veces es que las generaciones jóvenes que no la conocen. No las conocen, ¿no? Entonces, ya en otra época, El espíritu de la colmena, es que son impresionantes. Son joyas. Quiero decir, o sea, es que hay películas que han quedado ahí para la historia y para que las generaciones las conozcan. Lo que pasa es que a veces, pues es que ahora la vida va muy rápido también, Pepa. Se producen muchísimas cosas. Ni siquiera a veces los profesionales del medio podemos ver
todo lo que se está produciendo porque no tienes tiempo material, aunque te inviten a todos los estrenos, aunque te manden todas las cintas, pero es que a veces no tienes el tiempo para verlas. Y entonces, claro, es que hay tanto que se hace ahora que ya los chicos jóvenes, pues es que hay muy pocos que tengan ese interés. Pero ese cine español histórico queda un poco arrinconado ahí, a esos años. Ahora mismo no hay cine español. No, claro. O sea, es que no, digo, cine histórico. No, el cine histórico de hoy es solamente poner una guirnalda de flores de lo que era la República. Sí, bueno, ya estamos sobre todo hasta la coronilla. Solamente se habla pues de la guerra civil, de la República. Pero solo de un bando. Y quiere decir que siempre cosas muy concretas. Pero no está saturado. Es que la historia de España son muchos años, no solamente esos, ¿no? Claro. Y que todos pueden interesar y que hay muchas partes, como tú decías, es que España de verdad que es que lo tiene todo. Claro. O sea, tiene tantísimas historias que contar, que es que tiene tantas leyendas, tantos acontecimientos que han pasado tan importantes, que bueno, si los tuvieran otros países estarían ensalzándolos. Pero volvemos a lo mismo, que nosotros lo nuestro siempre nos cuesta darle su sitio. Sí. O sea, es que esto de que seas profeta en tu tierra es muy difícil, excepto los ingleses. Exacto. Una tía mía siempre decía, es que, fíjate, la diferencia es que los directores ingleses normalmente es gente cultísima, muy bien preparada y muy aristocrática. Y sin embargo, el cine español es que muy pocos directores, sé que te pongo en un compromiso, muy pocos directores tienen una carrera. No, y cuando la tienen, después tienen grandes impedimentos. Fíjate Garci, ¿por qué no rueda? Porque se lo ponen muy difícil. O sea, Garci tiene una carrera importante, pero no rueda hace muchísimos años porque es que cada película es una odisea y ha tenido que poner su dinero personal. Muchos cineastas de este país se han arruinado porque después no funcionan las cosas. Es que claro, es que esto es una aventura. Pepa, es una apuesta fuerte. Es una apuesta fuerte, a veces jugándote tu patrimonio personal, todo. Oye, es que no todo el mundo está por la labor, ni tiene tantísimo dinero como para decir, bueno, hago este trabajo, esta película, si no sale bien no pasa nada, sigo adelante. Pero es que hay gente que se lo juega todo, por esto. Entonces, claro, cuando no sale bien, como tú bien decías, es que después, y además, mira, antes hablaste de una cosa que es importantísima, que es la dificultad de cómo todas las personas del mundo del cine, de la interpretación y del espectáculo en general, hace sus cotizaciones, todo. La gente al final es que, a ver, es que esto está muy mal todavía. O sea, es que el régimen de artistas, todos, es que no está bien regulado. Haría falta, ¿verdad? Haría falta una ley, una vuelta importante. ¿Por qué? Porque es que la periodicidad del trabajo de este tipo de personas no es la misma que la de cualquier trabajador normal. Porque no se ruedan 4 películas al año, ni aun en tu mejor momento, y hoy en día menos. Entonces, quiero decir, es que no puedes estar cotizando de la misma manera. Entonces, es que lo importante en esto, pienso yo, así haciendo una mirada, es que se valoraran las carreras. Quiero decir, ¿cuántas películas ha hecho usted en su vida? Usted tiene una trayectoria en esta carrera y a partir de ahí, pues hacer una valoración para que tuvieran por lo menos pensiones dignas. Tú no puede ser que seas un gran nombre en el cine español de este país y después tengas 600 euros de pensión. Claro, es que te dirán, es que en la medida en que usted haya cotizado, ya volvemos. Pero es que yo soy el protagonista de 40 películas y no tengo derecho a tener una pensión digna. Es que a mí eso me parece terrible, no puede funcionar. No, había que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. Sí. Mira, y tú por ejemplo, yo estaba pensando ahora que sería maravilloso que una televisión, por ejemplo, la televisión 1, la 1, que es la que oficialmente tendría que ser un poquito, cuando crezca, a ver si llega a ser la BBC, lo veo muy difícil. Pero una televisión despolitizada y una televisión dedicada al servicio público, sería maravilloso que pusiera además te estoy viendo a ti de presentador, un programa que se llamara Grandes Joyas del Cine Español. Sí, hombre, hay programas de televisión que sí que pasan títulos, pero insisto, yo creo que habría que hacer un recorrido puntualizando a veces títulos que están ahí, que no se visionan por diferentes motivos. Habría que intentar
conseguir esos derechos para que se pudieran visionar, para que los telespectadores los pudieran ver, disfrutar claro, de tantas cosas. Por eso digo la televisión, y sobre todo ser algo didáctico, quiere decir, que para que las nuevas generaciones tuvieran ese acceso maravilloso a todo ese cine, que lo tenemos y que lo pudieran disfrutar, ¿no? Y que poco a poco se fueran ganando pues a todas esa juventud, ¿no? que es necesaria también para mantener ese legado. Completamente. ¿Sabes? ¿Y tú qué grandes títulos dirías? Para el que tenga posibilidad de verlo, ¿cuáles son tus, por ejemplo, 10 películas imprescindibles a lo largo del cine español? Es muy difícil, porque realmente hay tantísimas que te podría decir. Yo te diría, por ejemplo, Amantes es una gran película, te diría La tía Tula, que hemos comentado ya, te diría El espíritu de la colmena, por supuesto. Hay muchas películas y después hay, por ejemplo, me parece que hay realizadores que fueron muy importantes en un determinado momento, como Carlos Saura, ¿no? Que me parece un maestro. Cualquier película de Carlos Saura siempre tiene algo que aportar. A nivel social, creo que Eloy de la Iglesia, siendo una persona muy conflictiva, muy problemática a muchos niveles, ha hecho cosas que realmente merecen estar ahí. Hay Juan Antonio Bardem, por supuesto. Es que hay tantos, o sea, es que si uno repasa nuestros realizadores, yo les diría una cosa, que fueran eligiendo, o sea, grandes realizadores de nuestro cine por décadas y que fueran eligiendo poco a poco una película, y de algunos realizadores como por ejemplo pueda ser Bardem, casi al azar, porque van a descubrir cosas que les van a sorprender. El cine sigue siendo el séptimo arte, José. Hombre, por supuesto, lo es y lo será sobre todo porque nos hace soñar, Pepa, porque a veces nos hace olvidar de todos nuestros problemas, aunque seas por esa hora y media, por esas 2 horas que proyectamos nuestra mente hacia otras realidades, hacia otras problemáticas y hacia otros mundos, con lo positivo y con lo negativo, pero que nos permiten soñar, ¿no? Y qué importante es eso, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, sobre todo porque al final el tener la capacidad también de disfrutar de otras realidades nos hace mucho más ricos a nivel interior y nos permite también conocernos mejor a nosotros y también conocer mejor a los demás, ¿no? Y totalmente de acuerdo. ¿Y cuál dirías tú que ha sido la gran película de todos los tiempos? Yo no soy española, no, la gran película, lo que tú dirías, si me voy, viene una nave espacial o me voy yo al infinito, a Venus, bueno, porque ahí depende ¿qué 2 películas me llevo? Mira, depende mucho de tus gustos personales. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Ciudadano Kane, ¿no? Me parece una película que realmente formidable, sobre todo porque desentraña todo, bueno, pues lo que es el ser humano en muchos sentidos, ¿no? O sea, porque a veces, es que si te tengo que decir, Hitchcock me encanta, porque me parece que también tiene una manera de mirar el mundo y de mirar las personalidades absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero hay tantos realizadores, de verdad. El mundo del cine, cuanto más buscas... Es imposible decir una película. No se puede. No se puede además porque, fíjate, yo en cada momento vital tendría que decir una, porque seguro que a ti también te pasa, ¿no? Pero nos pasa a mí no solamente con el cine, sino con la música, con todo. En un determinado momento esto es importantísimo, ¿pero por qué? Porque tú necesitas eso, o es el escaparate que tú quieres mirar, ¿no? Y entonces yo diría que según estemos, nosotros nos tenemos que ¿se adecua a tu estado de ánimo? Sí, tenemos que dirigir nuestra mirada según nuestro momento vital, pero lo que sí creo que es que el cine es absolutamente imprescindible en nuestras vidas y que tiene que formar parte de lo cotidiano, porque realmente es sanador. Y ahora que están tan de moda todo lo terapéutico y tantas terapias de diferentes formas, yo diría que el cine de verdad cura muchas cosas. Se necesita. Sí, se necesita. José, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Quiero que repitas, cuando quieras, como vienes, yo sé que vienes de vez en cuando, pues a ver si en diciembre o en Semana Santa repetimos, porque hablar de cine y hablar contigo de cine es un verdadero lujo, yo José. solamente os digo que a mí me encanta estar en mi ciudad, que adoro Ferrol y que cada vez que vengo me siento otra vez como si tuviera 15 años cuando paseo por las calles
y eso siempre es muy, muy gratificante. 1.000.000 de gracias, José. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, pues hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.